Imagina una silueta dorada recortada contra el atardecer de la sabana africana, una mirada fija y un rugido que hace vibrar el aire. Ese es el león, símbolo de fuerza y poder. Y en este video vamos a descubrir 10 datos sorprendentes que te van a mostrar que su vida real es incluso más interesante que cualquier apodo de rey. Para empezar, la famosa frase "rey de la selva" engaña un poco. Los leones no viven en selvas densas, sino en sabanas, pastizales y matorrales abiertos, donde pueden ver a grandes distancias. Esos espacios despejados les permiten coordinar la caza, vigilar el territorio y detectar amenazas o presas mucho antes de que estén demasiado cerca. Su voz es una de sus armas más impresionantes. El rugido de un león puede escucharse a kilómetros de distancia en la sabana abierta. Y no es solo un grito de poder, es un mensaje. Sirve para marcar territorio, advertir a intrusos y localizar a miembros de la manada que se han alejado. Tanto machos como hembras rugen, pero los machos lo hacen con especial frecuencia para reafirmar su dominio y disuadir rivales antes de que se acerquen demasiado. Dentro de la manada, la organización es clara. Son las leonas las que se encargan de la mayor parte de la caza. Trabajan en equipo, se reparten posiciones, rodean al grupo de presas y se coordinan para cortar rutas de escape. Esa caza cooperativa aumenta las probabilidades de éxito, especialmente cuando se enfrentan a presas rápidas o en grupos numerosos. Los machos suelen unirse cuando se trata de animales muy grandes, como búfalos, pero el trabajo del acecho recae casi siempre en ellas. Los machos, por su parte, asumen el papel de guardianes. Muchos forman coaliciones con otros machos, a veces hermanos, y juntos defienden el territorio de la manada frente a intrusos. No cazan tan a menudo como las hembras y pueden pasar más tiempo descansando, pero cuando aparece otro grupo de machos, son ellos quienes se interponen. Su presencia ayuda a proteger a las crías y a asegurar que los recursos del territorio sigan siendo de la manada. La melena del león macho es mucho más que un adorno impresionante. Su color y densidad pueden decir mucho sobre su edad, salud y niveles de testosterona. Melenas más oscuras y frondosas suelen asociarse con machos más fuertes y en mejor condición, y las hembras tienden a preferir este tipo de compañeros, aumentando sus probabilidades de reproducirse con un protector eficaz. Algo que hace únicos a los leones dentro de los felinos es su estilo de vida social. Son los únicos grandes felinos que viven de forma estable en grupos familiares llamados manadas, formados por hembras emparentadas, sus crías y uno o varios machos dominantes. Esta estructura social permite compartir la caza, defender mejor el territorio y cooperar en la crianza de los cachorros, que pasan buena parte del tiempo jugando y aprendiendo juntos. Cuando los leones nacen, no se parecen del todo a los adultos que conocemos. Los cachorros llegan al mundo con manchas oscuras en su pelaje, que les dan un aspecto moteado y los ayudan a camuflarse entre la hierba alta y la vegetación. Esas marcas son muy útiles cuando las madres los dejan escondidos mientras salen a cazar. Con el tiempo, las manchas se difuminan y el pelaje va tomando el color uniforme típico de los adultos. La vida social de los leones también se nota en sus gestos de cariño. Uno de los comportamientos más característicos es el saludo con la cabeza. Se frotan y presionan sus cabezas y cuerpos entre sí, que no solo demuestra afecto, también mezcla sus olores individuales y refuerza los lazos del grupo, como si renovaran constantemente una firma olfativa común que les dice: somos parte de la misma familia. En la oscuridad, los leones juegan con ventaja. Sus ojos cuentan con una capa reflectante que aprovecha al máximo la poca luz disponible, permitiéndoles ver mucho mejor que nosotros durante la noche. Esa visión nocturna superior es clave para su estrategia, porque muchas de sus cacerías ocurren cuando el sol se ha ido o apenas se asoma, momentos en los que las presas bajan la guardia.
Incluso su relación con el agua muestra lo bien adaptados que están a entornos duros. Aunque beben cuando pueden, no necesitan agua todos los días. Pueden pasar varios días sin beber si obtienen suficiente humedad de la carne y la sangre de sus presas. Esto les da una ventaja importante en hábitats donde los cursos de agua pueden ser escasos o estacionales, siempre y cuando la casa sea buena. El león es mucho más que una figura de leyenda o un emblema de poder. Es un ser social, con alianzas, conflictos y lazos familiares que sostienen la vida de la manada día tras día. Mirarlo de cerca, sin coronas ni títulos, nos invita a reconocerlo como un protagonista vivo de la sabana y como una pieza clave en la gran historia de la naturaleza que habitamos juntos.